En el día 115 de nuestro reto, Lee la Biblia este año, vamos a hablar acerca de tu amoroso sustituto. David Wiles, director general de la organización Frontier Youth Trust, narra la historia de una pequeña niña llamada Liz, que padecía una enfermedad rara y grave. Parecía que su única opción de recuperación era una transferencia de sangre de su hermano de 5 años, quien había sobrevivido a la misma enfermedad milagrosamente, desarrollando los anticuerpos que se necesitaban. El doctor explicó la situación y le preguntó al muchacho si estaba dispuesto a dar su sangre para su hermana. El niño dudó por un momento antes de responder: sí, lo haré, si con eso ella se salva. A medida que progresaba la transfusión, sonreía tendido en la cama al lado de su hermana, al igual que todo el mundo al ver cómo el doctor volvía a las mejillas de la muchacha. De repente su rostro palideció y su sonrisa se desdibujó. Alzando la mirada al doctor, le preguntó con voz temblorosa: ¿ahora es cuando voy a comenzar a morirme? El muchachito no había entendido al doctor. Pensaba que iba a tener que dar toda su sangre a su hermana para salvarla. Tanto amaba a su hermana que estaba dispuesto a morir en lugar de ella, como su sustituto. Dios te ama, y el maravilloso y sorprendente mensaje de la Biblia es que Dios vino a esta tierra en la persona de su Hijo, Jesucristo, y murió en tu lugar. Las palabras, imágenes, metáforas y ejemplos, como el del muchacho de 5 años, pueden ayudarnos a comprenderlo, pero nunca alcanzarán a describir con perfección el inefable amor de Dios. Jesús murió por mis pecados y murió en lugar de ti y de mí. Marcos 10:45. Busquemos Salmo 51 y leamos los versículos 1 al 9. Al músico principal, Salmo de David. Cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Llévame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. El Salmo 51 en estos versículos está hablando acerca de mi pecado. David clamó: ten compasión de mí, oh Dios. He usado este salmo muchas veces como oración de confesión. David escribió este salmo cuando el profeta Natán se presentó ante él para reprocharle tras haber cometido adulterio con Betsabé. Y después de haber pecado estrepitosamente al intentar encubrir su acción inicial, ¿a quién oras? Esta oración pidiendo la misericordia y el perdón de Dios está enraizada en la comprensión del carácter de Dios que David tenía. Él ora así: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. ¿Qué confiesas? David confiesa su maldad, sus transgresiones y su pecado. Reconoce lo siguiente: yo sé que soy malo de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Esta oración es una respuesta a un pecado específico, pero David reconoce que también hay un problema más profundo. El pecado no es solo un acto puntual, es algo que está incrustado profundamente en todos los seres humanos desde nuestros más tiernos comienzos. Dios desea la verdad en lo íntimo y en lo secreto. Quiere que seas honesto, abierto y sincero con Él al mostrarte tal cual eres con tus pecados. ¿Qué es lo que pides? David clama pidiendo misericordia. Pide ser lavado. Lávame de toda mi maldad, así como ser limpiado. Límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y quedaré limpio.
Pide que tus pecados sean borrados, borra mis transgresiones, borra toda mi maldad. Ora para que tu pecado sea removido de raíz, para que Dios no vea ningún pecado. Aparta tu rostro de mis pecados. ¿Cuál será el resultado? David declara, anúnciame gozo y alegría, infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. No hay nada como el gozo, la alegría y el regocijo que siguen al perdón total. David sabía que Dios en su misericordia, amor y compasión perdonaría. Lo que no veía con claridad, lo que solo se revela completamente en el Nuevo Testamento, es cómo sería hecho posible esto por Dios. Lucas 22, versículos 63 al 71 nos dice lo siguiente. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, ¿luego eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Lucas 23, versículos 1 al 25. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo. Pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos del que lo acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remitía a él, y he aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues ¿qué mal ha hecho este? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. San Lucas, en estos dos capítulos, el 22 y el 23, nos habla claramente acerca del sacrificio de Jesús. La narración de Lucas no trata solo de registrar los hechos sucedidos en la muerte de Jesús.
también busca mostrarnos la sorprendente verdad de por qué murió Jesús. Al contrario que el niño de 5 años, Jesús dio de hecho su vida para salvarnos a ti y a mí. Lucas nos ayuda a comprender este acto de sustitución. ¿Qué padeció Jesús por ti? Jesús recibió burlas. Fue golpeado, insultado, acusado injustamente, ridiculizado y finalmente crucificado. Lucas resume todo esto con estas escalofriantes palabras. Pilatos entregó a Jesús a la voluntad de ellos. ¿De quién fue la culpa? Lucas deja claro que todos son responsables. El Sanedrín, los sumos sacerdotes, los maestros de la ley, la asamblea entera, Herodes y Pilatos, todos hicieron su parte. La muerte de Jesús fue lo que hizo amigos a Herodes y Pilatos, pues anteriormente habían estado enemistados. Tener un enemigo común hace extraños compañeros de cama. Lucas cuenta cómo los sumos sacerdotes, los gobernantes y el pueblo estaban confabulados. Todos gritaron a una voz: no podemos echar la culpa a los judíos o a los romanos ni a otras personas. En última instancia, todos somos responsables. ¿Quién es aquel que murió en tu lugar? No se trató de un tercero inocente que fue castigado por Dios. Al contrario, Dios mismo vino en la persona de su Hijo para morir por ti y por mí. Dios estaba haciendo algo totalmente inesperado. Los judíos esperaban un Mesías y un Salvador, pero nadie imaginó que sería el mismo Dios. La iglesia del Nuevo Testamento, llena del Espíritu Santo, llegó al conocimiento de quién era Jesús exactamente. Vemos la singularidad de Jesús en los títulos que usó para sí mismo. Él es el Hijo del Hombre. Claramente, aquí Jesús está usando el título del Hijo del Hombre, el cual se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso, como un título mesiánico. Él es el Cristo Rey, el Rey de los judíos, el tan esperado Mesías. Lo más notorio de todo es que Él es el Hijo de Dios. Cuando le preguntaron: ¿eres tú entonces el Hijo de Dios?, respondió: ustedes dicen que yo soy. Parece que aquí Jesús estaba usando el nombre de Dios, yo soy, lo que constituye la reivindicación de que Jesús es Dios, y fue la razón por la que los ancianos se enojaron tanto con su respuesta. ¿Qué es la sustitución? El inocente muere en tu lugar. El inocente muere en lugar del culpable. Jesús es inocente. Todos nosotros somos culpables. Incluso Pilatos, quien lo condenó a muerte, declaró: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Una vez más insiste: lo he interrogado delante de ustedes sin encontrar que sea culpable de lo que ustedes lo acusan. No ha cometido ningún delito que merezca la muerte. Por tercera vez pregunta: ¿qué crimen ha cometido este hombre? No encuentro que él sea culpable de nada que merezca la pena de muerte. Lucas deja claro que Jesús murió precisamente porque era el Hijo inocente de Dios. Por otro lado, Barrabás, como nosotros, era culpable. En su caso lo era del delito de insurrección y asesinato. Lucas insinúa la sustitución: llévate a este. Llévate a ese, suéltanos a Barrabás. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien ellos habían pedido, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Busquemos Josué y leamos el capítulo 8 y después el capítulo 9, del versículo 1 al 15. Josué 8 dice lo siguiente: toma y destrucción de Ai. Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Y harás a Ai y a su rey como hiciste a Jericó y a su rey. Solo que sus despojos y sus bestias tomaréis para vosotros. Pondrás pues emboscadas a la ciudad detrás de ella. Entonces se levantaron Josué y toda la gente de guerra para subir contra Ai. Y escogió Josué 30,000 hombres fuertes, los cuales envió de noche y les mandó diciendo: atended, pondréis emboscada a la ciudad detrás de ella, no os alejaréis mucho de la ciudad y estaréis todos dispuestos.
Y yo y todo el pueblo que está conmigo nos acercaremos a la ciudad, y cuando salgan ellos contra nosotros, como hicieron antes, huiremos delante de ellos. Y ellos saldrán tras nosotros, hasta que los alejemos de la ciudad, porque dirán, huyen de nosotros como la primera vez. Huiremos pues delante de ellos, entonces vosotros os levantaréis de la emboscada y tomaréis la ciudad, pues Jehová vuestro Dios la entregará en vuestras manos. Y cuando la hayáis tomado, le prenderéis fuego. Haréis conforme a la palabra de Jehová. Mirad que os lo he mandado. Entonces Josué los envió, y ellos se fueron a la emboscada y se pusieron entre Bet-El y Ai, al occidente de Ai, y Josué se quedó aquella noche en medio del pueblo. Levantándose Josué muy de mañana, pasó revista al pueblo, y subió él con los ancianos de Israel delante del pueblo contra Ai, y toda la gente de guerra que con él estaba, subió y se acercó, y llegaron delante de la ciudad y acamparon al norte de Ai, y el valle estaba entre él y Ai. Y tomó como 5,000 hombres y los puso en emboscada entre Bet-El y Ai, al occidente de la ciudad. Así dispusieron al pueblo todo el campamento al norte de la ciudad y su emboscada al occidente de la ciudad. Y Josué avanzó aquella noche hasta la mitad del valle. Y aconteció que viéndolo el rey de Ai, él y su pueblo se apresuraron y madrugaron. Y al tiempo señalado los hombres de la ciudad salieron al encuentro de Israel para combatir frente al Arabá, no sabiendo que estaba puesta emboscada a espaldas de la ciudad. Entonces Josué y todo Israel se fingieron vencidos y huyeron delante de ellos por el camino del desierto. Y todo el pueblo que estaba en Ai se juntó para seguirles y siguieron a Josué, siendo así alejados de la ciudad. Y no quedó hombre en Ai ni en Bet-El que no saliera tras de Israel, y por seguir a Israel dejaron la ciudad abierta. Entonces Jehová dijo a Josué, extiende la lanza que tienes en tu mano hacia Ai, porque yo la entregaré en tu mano. Y Josué extendió hacia la ciudad la lanza que en su mano tenía. Y levantándose prontamente de su lugar los que estaban en la emboscada, corrieron luego que él alzó su mano y vinieron a la ciudad y la tomaron. Y se apresuraron a prenderle fuego. Y los hombres de Ai volvieron al rostro, y al mirar, he aquí que el humo de la ciudad subía al cielo, y no pudieron huir ni a una parte ni a otra, porque el pueblo que iba huyendo hacia el desierto se volvió contra los que le seguían. Josué y todo Israel, viendo que los de la emboscada habían tomado la ciudad y que el humo de la ciudad subía, se volvieron y atacaron a los de Ai. Y los otros salieron de la ciudad a su encuentro. Y así fueron encerrados en medio de Israel, los unos por un lado y los otros por el otro. Y los hirieron hasta que no quedó ninguno de ellos que escapase. Pero tomaron vivo al rey de Ai y lo trajeron a Josué. Y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Ai en el campo, en el desierto, a donde los habían perseguido, y todos habían caído a filo de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Ai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Ai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza, hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Ai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Ai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Y al rey de Ai lo colgó de un madero hasta caer la noche. Y cuando el sol se puso, mandó Josué que quitasen del madero su cuerpo y lo echasen a la puerta de la ciudad. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Lectura de la ley en el monte Ebal. Entonces Josué edificó un altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro. Y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. También escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés, la cual escribió delante de los hijos de Israel. Y todo Israel con sus ancianos, oficiales y jueces estaba de pie a uno y otro lado del arca, en presencia de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová. Así los extranjeros como los naturales. La mitad de ellos estaba hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, de la manera que Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado antes para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel. Después de esto,
leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel, y de las mujeres, de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos. Josué 9, versículos 1 al 15. Cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizá habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros? ¿Y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Estos 2 capítulos de Josué nos hacen reflexionar acerca de la soberanía de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Tiene el control del universo y puede tomar incluso lo malo que has cometido o el mal que has recibido y convertirlo en bien. Romanos 8:28. En este pasaje vemos un ejemplo de esto. El pueblo de Dios había fracasado en el pasado en su intento de tomar la ciudad de Ai. Ahora, Dios usa su fracaso del pasado como parte del plan de victoria. A veces Dios usa incluso tus pecados y errores del pasado para el bien. Aunque esto no es una excusa para que caigamos en ellos otra vez, como lo hizo Israel al no consultar a Dios acerca de los gabaonitas. Por supuesto, en el acto supremo, Dios convirtió la pecaminosidad y los fallos de la humanidad que llevaron a la crucifixión en la mayor victoria de todos los tiempos. La cruz no fue un error. Fue parte del propósito soberano de Dios para hacer posible nuestro perdón y que fuéramos limpios, lavando y cubriendo nuestros pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz por nosotros. Dios es un Dios de amor. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. 1 Juan 3:16. Señor, gracias porque tú trabajas en todas las cosas para el bien de aquellos que te aman. Gracias porque puedes usar incluso las cosas malas para el bien. Gracias por tu amor sorprendente que me ha sido revelado en Jesucristo, quien entregó su vida por mí, muriendo en mi lugar como mi sustituto. Que Dios te bendiga.